Hola amigos, bienvenidos al canal. En este video voy a darles algunos consejos para mejorar la pronunciación en español. Bueno, vamos a comenzar con esta serie de consejos. El primero de ellos es tener en cuenta que solo existen 5 vocales. Estas vocales son las que están acá marcadas. Son las vocales A, E, I, O, U. Vamos a repetirlas de nuevo. A, E, I, O, U. Estas vocales suenan siempre igual, siempre de la misma manera. No existe ningún otro tipo de vocal entre medio, como por ejemplo en el inglés, en donde podemos encontrar algunos matices cuando pronunciamos la A, la E u otras vocales. Aquí en español solo existen estas 5 y nada más que estas 5, y cada vez que la vemos escrita tenemos que pronunciarla de una única manera, es decir, que no existe otro sonido asociado a cada una de estas 5 vocales que voy a repetir de nuevo. Entonces serían la A de aeropuerto, E como en edificio, I de insecto, O de oso y U de universo. Entonces, bueno, una de las formas para mejorar la pronunciación sería que practiquen cada una de estas vocales tratando de imitar cómo suenan, es decir, escucharla en cada una de las palabras y repetirlas y tratar de ir logrando este sonido que es único para cada una de estas vocales. Esto puede ser una ventaja porque no existen tantos matices como en otros idiomas. Bueno, vamos a continuar viendo otro de los consejos, el segundo, que vendría a ser que cuando se repiten las vocales se pronuncian solo una vez. Por ejemplo, acá tenemos algunas frases en donde podemos ver esto que estoy diciendo. Aquí tenemos una frase que dice: esta habitación es mía. Ustedes pueden decirlo así de esta manera, separando cada una de las palabras. Pueden decir: esta habitación es mía. Pero lo que van a escuchar cuando escuchan que está hablando un hablante de español, un hablante nativo de lengua española, es que esto sonaría más bien como: esta habitación es mía. Todo junto, ¿no es cierto? Aquí no se estarían ya separando cada una de las palabras, sino que más bien la pronunciación suena como si fuera toda una palabra larga que se dice de corrido. Sería en este caso, quedaría algo así como: esta habitación es mía. Es decir, no se respetan mucho los espacios que hay entre las palabras, se dice todo junto, y cuando se repite acá tenemos una A, después tenemos esta H que es muda y tenemos otra A, es decir que tenemos dos A seguidas, dos vocales seguidas. No se dice esta habitación es mía, esta habitación es mía. Se dice todo junto: esta habitación es mía. Digamos, eso es lo que ustedes van a notar que suena cuando habla una persona en su lengua nativa en español. Acá tenemos otro ejemplo que vendría a ser parecido. Aquí tenemos: ¿dónde está el baño? Ustedes podrían decir así: ¿dónde está el baño? Pero es como que no suena tan fluido. En español lo que se tiende a decir es algo como: ¿dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? Entonces aquí se dice solo una E. ¿Dónde está? Incluso aquí entre esta A y esta E se va a pronunciar esta A únicamente y va a quedar algo así como: ¿dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? Ven que no se dice esta E, no se pronuncia. Esto es lo que sucede cuando está hablando un nativo, eso es lo que van a escuchar. Ustedes podrían perfectamente, y se va a comprender, ustedes podrían decir: ¿dónde está el baño? Pero es como que se corta la fluidez en ese caso si ustedes escuchan. Queda mejor decirlo todo de corrido así: ¿dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? Todo junto, como si fuera una palabra larga. Y bueno, esto es lo mismo. ¿Cómo obtengo mi pasaporte? Vendría a quedar algo así como: ¿cómo obtengo mi pasaporte? ¿Cómo obtengo mi pasaporte? Es decir, que se pronuncia solo una vez y no se respetan tanto los espacios entre las palabras. A veces cuando alguien está aprendiendo un nuevo idioma trata de decir todo muy correctamente, palabra por palabra, pero no es lo que sucede cuando habla una persona en su lengua nativa. Más bien se tienden a juntar las palabras. Esto tal vez a veces en algunos casos en inglés o en otros idiomas no sucede tanto,
porque las palabras son más duras, pero aquí en español son un poco más suaves, casi que todas las palabras, la mayoría de ellas termina en una vocal, entonces hay como una suavidad entre las palabras que permite unirlas todas juntas y de ese modo lograr una fluidez mayor. Después, bueno, en relación a las consonantes conviene ver bien cómo suenan algunas consonantes que pueden llegar a tener un sonido diferente en otros idiomas, entonces conviene prestar bien atención a cómo suena. Por ejemplo, en español es muy importante el sonido de la R, de esta R, como aquí en las palabras, en la palabra radio, ferrocarril, ruta, perro. Por ejemplo, en inglés tenemos otros sonidos para la R, pero aquí lo que conviene es practicar este sonido que tenemos en español. Vendría a ser rrr, ese sonido. Ustedes pueden practicar de hacerlo por separado, practicar rrr, hasta que suene así, y después ir practicando estas palabras como la palabra radio, ruta, perro, y después ferrocarril, que ya tiene 2 veces ese mismo sonido. Bien, ferrocarril. Primero practicarla, después practicarla en palabras y después en oraciones. Después también T. La palabra T suena bastante fuerte en español, como en la palabra tarde, tarde, en la palabra bastón, bastón, catedral, catedral o autopista. En inglés a veces, por ejemplo, se suaviza un poco el uso de esta T, suena un poco más suave, pero en español es tarde, bastón, catedral, catedral, autopista. Es decir, que se marcan bastante estas consonantes. Lo mismo sucede con la D no es hería o algo por el estilo, sino que se marca bien, es día, día, ídolo, ídolo, lodo, sábado. Estas 3 consonantes suenan bastante fuertes, es decir, con un sonido bastante particular que hay que prestarle atención para tratar de imitar y tratar de ver cómo podemos lograrlo por nosotros mismos en las distintas palabras. Y después también se pueden practicar pronunciar algunas de estas palabras que tienen estos sonidos combinados, de estas consonantes. Por ejemplo, la palabra arte, arte, transporte, tren, verdura. Esta palabra puede costar un poco para alguna persona que habla inglés como lengua nativa. Verdura, porque tiene una R y una D. Este sonido puede llegar a costar un poco para alguien que no habla español. En el caso de esta palabra, verdura o verdad. Verdad, verdad, verdad. Entonces, practicar cómo suenan estas consonantes. También otro de los consejos vendría a ser mirar cómo la palabra está escrita. Una vez que nosotros conocemos cada uno de los sonidos del alfabeto en español, vamos a ver cómo está escrita la palabra y esto nos va a dar una muy buena idea de cómo tenemos que pronunciarla, ya que el español es un idioma fonético, es decir, que cada letra tiene su único sonido. A cada letra le corresponde un único sonido. Entonces, no es como otros idiomas como puede ser el inglés o francés, en donde a veces uno lee una cosa y tiene que pronunciarla de un modo totalmente diferente o con varios cambios. El español no, en ese caso el español es bastante fonético, cada letra tiene su único sonido y existen algunas excepciones a esta regla, por supuesto, pero son excepciones muy, muy pequeñas, muy chicas, no son muchas las excepciones que existen en este sentido. Acá tenemos una excepción, por ejemplo, en el uso de la consonante C, que siempre tiene este sonido así como en casa, casa, comedia, cuchara, pero hay una excepción cuando es la C más la E, suena como C, y con C y I suena como si, como si fuera una S. Suena como si fuera esta S de sábado. Entonces quedaría cena y cine. Casa, cena, cine, comida, cuchara. Estas son excepciones a esto de lo fonético de la lengua. Son excepciones, pero en la mayoría de los casos cada letra tiene un único sonido y eso es, por ese motivo hay que prestarle atención a cómo está escrita cada una de las palabras, aprender bien el abecedario y eso es un buen indicio de cómo tenemos que hacer la pronunciación. Y otro de los consejos, y el último en este caso, es
escuchar e imitar. Es decir, escuchar lo que más se pueda, el idioma, escuchar cómo suenan las palabras, cómo suenan las vocales, las consonantes, e imitar, ponerse en el personaje, ponerse como si uno estuviera verdaderamente hablando el español, y tratar de sonar lo más parecido a lo que uno está escuchando. Y en este caso no preocuparse tanto por la posición en la que tenemos que poner la lengua, cómo tenemos que poner los labios, cómo tenemos que utilizar nuestra garganta. Hay muchas indicaciones en ese sentido sobre cómo tenemos que posicionar nuestra lengua, nuestra boca, etcétera. Puede ayudar un poco, pero tampoco obsesionarse mucho con eso, porque más que nada lo que más es útil en este caso es dejar trabajar más bien a nuestro oído, a nuestra cabeza, de escuchar cómo suenan las palabras y tratar de imitando lograr el sonido. Esa es una forma muy útil, porque a veces si uno intenta ubicar bien la lengua, la boca y los músculos de todo nuestro aparato fonador, puede ser más difícil a la larga. Sin embargo, nuestro cerebro va acomodando automáticamente, va encontrando nuestra propia forma de acomodar en las distintas partes de nuestro aparato fonador para ir logrando los sonidos. Así que escuchar e imitar sería otro de los consejos. Bueno, espero que todo esto les haya sido de utilidad. Ya saben que sus opiniones me interesan. Pueden dejarlas debajo en la caja de comentarios y también me pueden dejar ahí si tienen alguna idea para un próximo video. Si este video les ha resultado útil, les ha gustado, no se olviden de dejarme su like, compartirlo y también suscribirse a mi canal. Eso me ayudaría muchísimo a continuar subiendo videos acerca de español, con distintos temas como pronunciación, gramática, vocabulario, etc. Así que bueno, esto ha sido todo por el momento. Les mando un gran saludo y hasta pronto.